En el siguiente problema, nos están solicitando la velocidad angular de este eslabón que conocemos como AB y la velocidad que hay en el punto E. Para resolver este problema, nosotros vamos a utilizar el método de centro instantáneos de rotación. Así es, vamos a necesitar determinar primero el centro instantáneo de rotación de cada uno de estos elementos para posteriormente determinar ahora sí las velocidades que nos están solicitando. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer a continuación? Pues bien, nosotros podemos apreciar, ingenieros, que tenemos un mecanismo de 4 barras. Vamos a comenzar con la barra CD. Esta barra CD sabemos que solamente está sometida a rotación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el centro de rotación es D. ¿Y por qué no le llamamos centro instantáneo de rotación? Solamente centro de rotación. Eso se debe a que el punto D siempre durante todo el tiempo de funcionamiento del mecanismo va a ubicarse en la misma locación. Siempre va a estar aquí. Como no cambia en el tiempo, instante tras instante, por eso es que no le decimos centro instantáneo. Solamente le vamos a llamar centro de rotación. Algo similar va a pasar con el punto A. En este punto A, ingenieros, siempre va a ser el centro de rotación de este elemento AB, por el motivo de que solamente se encuentra en rotación. Sin embargo, presten mucha atención porque ¿qué pasa con este centro de rotación en BC? Sabemos que tanto C como B están en movimiento todo el tiempo. Entonces, aquí nosotros debemos de localizar su centro instantáneo de rotación para poder determinar las velocidades que a nosotros nos están diciendo. Para comenzar con la solución de este problema, primero nosotros vamos a indicar las velocidades que tenemos en cada uno de los eslabones. Como nosotros sabemos que este eslabón CD está girando en sentido antihorario y es totalmente vertical, nosotros sabemos que a partir de este punto, que es la junta en C, vamos a tener una velocidad. Y a esta velocidad es totalmente horizontal y yo le voy a llamar velocidad en C, así como se muestra. Después, ¿qué otra cosa sabríamos? Este eslabón, ¿cómo se va a mover? Sabemos que solamente rota. Y si nosotros nos imaginamos cómo va a ser la rotación de este eslabón en función de la velocidad de entrada, podríamos apreciar que más o menos va a girar en este sentido. Y entonces nosotros le vamos a llamar velocidad AB, que por cierto, como pueden ver, es la velocidad angular que a mí me están solicitando. Como este eslabón solamente está girando, ingenieros, sabemos que perpendicular a él vamos a tener nosotros una velocidad. Y aquí nosotros a esta velocidad le vamos a llamar velocidad en B. Y listo, Inges. Ahora, ya tenemos expresadas todas las velocidades. Vamos a encontrar el centro instantáneo de rotación de esas velocidades. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, nosotros vamos a trazar líneas, una línea perpendicular a cada uno de estos dos vectores de velocidad. Veamos, voy a trazar una línea perpendicular a ese vector de velocidad. La voy a extender hasta una distancia pertinente, más o menos así. No sé exactamente a qué distancia está, solamente estoy prolongando algunas líneas. Después, lo que voy a hacer es trazar otra línea que vaya en la dirección vertical, ya que sabemos que es perpendicular a ese eslabón. No, a esa velocidad. Y entonces, pues nosotros vamos a tener algo más o menos así, ingenieros. Vean, estas dos líneas que nosotros trazamos perpendiculares, donde se intersectan, justamente aquí, es donde se encuentra nuestro centro instantáneo de rotación. Así es como se encuentra, ingenieros. Entonces, ¿qué quiere decir este centro? Quiere decir que en el instante mostrado, más adelante va a cambiar, pero en ese instante mostrado, cuando este ángulo es de 30 grados, entonces el centro instantáneo se encuentra aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que este elemento que nosotros tenemos como BC, en este instante de tiempo, solamente va a tener rotación alrededor del centro instantáneo. ¿Sí?
por métodos anteriores, sabemos que este tiene un movimiento plano, tiene una rotación más una traslación, pero si nosotros comparamos el movimiento con respecto al centro instantáneo, pues estamos hablando de que solamente va a estar rotando el elemento en ese instante de tiempo alrededor de CI. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque gracias a que conocemos el centro instantáneo, podemos tratar estas velocidades como una rotación. Y entonces vamos a poder utilizar la ecuación, por ejemplo, de la velocidad en c es igual al vector de posición, que le vamos a llamarle a este vector de posición rc por la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular estamos hablando? Pues como este vector de velocidad en c está ligado a este eslabón, entonces estaríamos hablando de la velocidad angular en CD. Y vean cómo esta ecuación anteriormente me servía para conocer la velocidad lineal en función de una velocidad angular. Pero ¿qué veíamos? Que para poder utilizar esta ecuación, el vector de posición tiene que ser perpendicular a la velocidad. Y aquí podemos ver cómo el vector de posición, claro que sí es perpendicular aquí a esta velocidad. A este lado que yo tengo aquí le voy a llamar C, a ese lado, y a este lado le voy a llamar B. Atención, generalmente sabemos que esto es el centro instantáneo y lo ilustramos, o muchos libros lo ilustran como O o como 0. Nosotros le vamos a poner una O y mejor vamos a poner OC, que es la magnitud de este vector de posición, es decir, la longitud de este lado, y a la longitud de este otro lado le vamos a llamar OB. Y listo. ¿Qué podemos apreciar aquí? Que nosotros ya conocemos la velocidad angular en CD. Esta velocidad angular ya la conocemos, sin embargo, no conozco ni la velocidad en C, que claro que me gustaría conocer, ni tampoco el vector de posición. Pero este vector de posición que nosotros llamamos RC, que por cierto, si lo escribimos de manera estricta, vamos a decir que la velocidad en C es igual a ¿qué? La magnitud de este vector es la longitud, OC, por la velocidad angular que nosotros llamamos CD. Vean, esto nosotros lo podemos encontrar porque tenemos un triángulo rectángulo. Aquí ustedes pueden apreciar cómo tenemos un triángulo rectángulo dibujado y por cierto, conocemos este cateto que es de 0.6 metros, que es la distancia de B a C, y conozco este ángulo que tenemos aquí, que podemos apreciar que es el mismo que está en la parte de abajo, es de 30 grados. Así que bien, de este triángulo rectángulo conozco un ángulo y conozco un cateto. Lo que yo requiero ahora es conocer esta longitud OC para poder conocer la velocidad en C y vamos a obtenerla. Para ello vamos a ocupar la tangente. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la tangente de 30 grados, recuerden que aquí este ángulo es de 30 grados, ¿a qué es igual? Pues es igual al cateto opuesto que acabamos de ver que es OC, el cateto opuesto a ese ángulo, y lo vamos a dividir entre el cateto adyacente, que es esta longitud, y tiene un valor de 0.6 metros. Listo. Y aquí nosotros podemos despejar OC, ¿y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que OC es igual a 0.6, que va a estar multiplicando a la tangente de 30 grados. Y de este modo es que nosotros vamos a tener un valor de 0.346 y las unidades son metros. Como pueden apreciar, estábamos utilizando metros, pues ahora vamos a seguir utilizando metros. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la longitud de OC. Lo que vamos a hacer ahora es determinar la velocidad en C. Ya tenemos todas las condiciones para hacer esto. Entonces ahora observen. De hecho, acabamos de notar algo.
Este procedimiento quizá está de más porque esta velocidad en c nosotros la podemos conocer de una manera más simple. ¿De qué forma? Pues como nosotros sabemos que este es el centro de rotación y que no gira, pues pudimos haber aplicado esta misma ecuación, pero utilizando esta velocidad angular, porque claro que sí la conocemos. Entonces, pues vamos a sacarla. Esto que acabamos de hacer este lado, seguramente lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, vamos a tener que la velocidad en c, ¿a qué es igual? Pues es igual al vector de rotación, al vector de posición, que es este que yo estoy poniendo aquí, que tiene un valor de 0.6 metros. Y después, esto nosotros lo vamos a multiplicar por la velocidad angular, que sabemos que es de 6 radianes sobre segundo. Y esta velocidad nos va a dar un resultado de 3.6 y las unidades, como pueden apreciar, van a ser en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener metros en la parte superior y segundo en la parte inferior. Y listo. Nosotros ya tenemos la velocidad en c. Ahora, ¿qué podríamos conocer nosotros? Pues si ustedes observan, nosotros podríamos conocer el lado que tenemos en OB y pues podríamos a través de este lado también conocer la velocidad en B. Pero para ello, ¿qué otra cosa necesitamos? Pues muy bien. Como pueden ver, yo ya tengo aquí la velocidad de 3.6, que es la velocidad de C. Nosotros también podríamos conocer la velocidad angular BC. Eso es lo que yo deseo conocer, la velocidad angular BC. Para conocer esta velocidad angular, hay que recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que justamente en este instante de tiempo, el eslabón está rotando alrededor del centro instantáneo. Eso quiere decir que yo puedo utilizar tanto este lado OC como este lado OB, siempre y cuando conozcamos los valores necesarios para poder determinar la velocidad angular de este eslabón. Para nosotros obtener esta velocidad angular, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la velocidad angular BC, ¿a qué va a ser igual? Utilizando esta misma ecuación, o la ecuación de esta misma naturaleza, vamos a tener a que es igual a la velocidad en c, y esto nosotros lo vamos a dividir entre el vector de posición. Pero este vector de posición, ¿cuánto vale? Pues bien, podemos apreciar que es la distancia perpendicular a esta velocidad en c, y es OC, que nosotros ya lo conocíamos previamente. Eso quiere decir que vamos a tener 0.346 y esto nos va a quedar como metros. Vamos a sustituir los valores y vamos a tener que son 3.6 metros sobre segundo y esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.346 metros solamente. Y ahora sí, nosotros vamos a tener como resultado un valor de 10.40 y las unidades son radianes sobre segundo. Y listo. Hasta aquí yo ya conozco la velocidad que nosotros tenemos en este eslabón BC, su velocidad angular. Gracias a esta velocidad angular, ahora yo voy a poder conocer la velocidad en B. Y es justamente lo que vamos a hacer. Pero para poder conocer esta velocidad en B, va a ser necesario que nosotros calculemos este lado OB. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer a través de una función trigonométrica o a través del teorema de Pitágoras. Lo que yo voy a utilizar en esta ocasión es la función de seno. Y voy a decir que el seno de 30 grados, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto, que podemos apreciar que es OC, y eso lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es lo que nosotros llamamos como OB. De aquí nosotros vamos a despejar la magnitud OB. ¿Y a qué nos quedaría? ¿O a qué sería igual esto? Pues nos va a quedar igual a la magnitud de OC, que sabemos que es de 0.346 metros. Y esto lo vamos a dividir nosotros ¿entre qué? Entre el seno de 30 grados. Y ahora sí,
nosotros vamos a tener punto 346 entre el seno de 30 grados. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 0.692 y las unidades van a ser metros. Y listo. Ahora sí, yo ya conozco esta longitud y como sabemos que este es mi vector de posición, o al menos su magnitud, y es perpendicular a la velocidad en b, pues ahora sí podríamos decir que la velocidad en b, ¿a qué es igual? Pues es igual al vector de posición, que en este caso le vamos a llamar OB, por la velocidad angular de ese eslabón, que nosotros le vamos a llamar BC. Entonces, vamos a tener 0.692 metros y esto lo vamos a multiplicar por 10.40 radianes sobre segundo. El resultado que nosotros vamos a obtener es de 7.196 y las unidades van a ser metros sobre segundo. Y listo. Hasta aquí yo ya conozco la velocidad en b. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la velocidad angular que vamos a tener en AB. Para conocer la velocidad angular AB, pues vamos a decir que la velocidad en B, ¿a qué es igual? Esta velocidad en B va a ser igual al vector de posición AB por la velocidad angular AB. ¿Qué conocemos de aquí? Pues bien, nosotros sabemos que el vector de posición se va a dirigir desde el punto A hasta el punto B. Y si bien es cierto, no conocemos todavía su magnitud, la podríamos conocer fácilmente porque conocemos este cateto opuesto al ángulo y también conocemos el ángulo. Entonces, como ya podríamos conocer la magnitud del vector de posición y la velocidad en b, claro que ya podemos proceder a encontrar esta velocidad angular. Pero para ello, primero vamos a obtener el vector de posición que nosotros llamamos AB. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos el cateto opuesto, podemos ver que se está formando un triángulo rectángulo de manera imaginaria, más o menos así. Conocemos el ángulo de 30 grados, conocemos la longitud de este cateto y entonces podríamos conocer la hipotenusa. Como conocemos el cateto opuesto, entonces vamos a utilizar el seno y vamos a decir que el seno de 30 grados, ¿a qué es igual? Va a ser igual al cateto opuesto, que es de 0.6 metros, y eso nosotros lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es el vector de posición. Entonces, vamos a tener entonces que RAB, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0.6 metros entre seno de 30. Entonces vamos a poner que es el seno de 30 grados. Y el resultado que nosotros vamos a tener es de 1.2. Esto me va a quedar como 1.2 metros. Ese es el vector de posición desde A hasta B. Y lo que vamos a hacer a continuación, ahora sí, es obtener la velocidad angular AB. Esta velocidad angular AB, ¿a qué va a ser igual? La despejamos y vamos a tener que es igual a la velocidad en B, es de 7.196 metros sobre segundo. Y después esto nosotros lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre el vector de posición, que ya vimos que es de 1.2 metros. Hasta aquí, ingenieros, nosotros vamos a tener una velocidad angular, que nosotros llamamos AB, de 5.996. Vamos a redondearlo y vamos a ponerla como 6. Y vamos a tener que es de 6 radianes sobre segundo. Y con esto, ingenieros, nosotros ya estamos encontrando uno de los incisos que me están solicitando. Bueno, de hecho no hay incisos, pero sí es una solicitud de encontrar la velocidad angular del eslabón AB. Ahora, con estos valores, lo que vamos a hacer es determinar la velocidad angular en el punto E. Ahora, para determinar la velocidad en el punto E, va a ser necesario que nosotros tracemos un vector que salga de esa locación. Vamos a ver, vamos a utilizar para esto
esta velocidad que tenemos en B. La vamos a utilizar, vean más o menos qué dirección lleva, y la vamos a poner en este otro diagrama que acabamos de formular. Vamos a poner una velocidad en B que sea perpendicular al eslabón, más o menos por aquí, y vamos a decir que esta es la velocidad en B. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos trazar un vector que salga de la velocidad en E, pero no va a ser tan simple, Inges, por el hecho de que no sabemos qué dirección lleve exactamente esta velocidad en E. Pero no hay problema, lo que voy a hacer es suponerla. Debemos de ser conscientes que este eslabón, ¿cómo está girando? Está girando en esta dirección, es decir, está girando en sentido horario. Entonces, al girar en sentido horario, ingenieros, yo pensaría que si este es mi centro de giro, esto es solamente para tener una referencia, Inges, yo pensaría que este vector de velocidad, pues más o menos debería de venir, yo creo que en esta dirección. Más o menos así es como lo voy a poner. Así me lo estoy imaginando, muchachos. Entonces, pues vamos a ponerlo. Yo voy a decir que viene más o menos, Inges, en esta dirección. Y le vamos a llamar velocidad en E. No se preocupen, al final nosotros podríamos calcular la dirección exacta de este vector. Ahora bien, hasta aquí yo ya tengo mis dos vectores. Vamos a encontrar un centro de rotación para estos dos vectores. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a trazar algunas líneas que sean perpendiculares a la velocidad. Tal es el caso de esta línea que yo estoy trazando aquí. Y vamos a trazar una línea que sea perpendicular al vector de velocidad. Que por cierto, podemos apreciar que creo que lo que debí de haber hecho es trazar esta línea AB hacia el otro lado, para que se puedan unir, porque de lo contrario, jamás se van a intersectar. Pero no hay problema, vamos a hacerlo. Primero, vamos a seguir con la dirección del eslabón que va a venir así. Vean, sigue estando perpendicular a la velocidad en B. Y ahora, pues voy a trazar una línea que sea perpendicular a esta velocidad E. Y vamos a tener algo más o menos así. ¿Qué conozco de este planteamiento? Primero, el centro instantáneo, aquí se encuentra, ingenieros. Centro instantáneo, aquí lo podemos encontrar. Y conocemos esta distancia de este triángulo que se está formando. Conocemos esta distancia, conocemos la velocidad angular y bueno, pues vamos a ver qué es lo que podríamos nosotros obtener. A esta distancia yo le voy a llamar nuevamente, recuerden que aquí está el origen, vamos a decir que aquí está el centro de giro, le vamos a llamar BO, pero le vamos a poner prima, porque ya lo utilizamos anteriormente. Y aquí le vamos a llamar EO. Y como no lo hemos utilizado, pues así lo podríamos dejar nosotros. Para poder determinar esta velocidad en E, va a ser necesario que yo encuentre esta distancia EO. Va a ser fundamental, porque como podemos apreciar, pues podríamos aplicar la ecuación de velocidad a partir de la velocidad angular. Para tener una idea más clara, vamos a pasar ese triángulo que ahí tenemos, más o menos de la siguiente manera. Esto quedaría más o menos así, donde sabemos que aquí se va a encontrar el centro instantáneo de rotación que nosotros le llamamos O. Después, aquí nosotros conocemos esta distancia que sabemos que es de 0.3 metros. También otra cosa, conocemos este ángulo, ingenieros, sabemos que es de 30 grados. ¿Por qué? Porque vean cómo esta línea lleva la misma dirección del eslabón. Vean, viene en la misma dirección y eso quiere decir que si lleva la misma dirección del eslabón con respecto a la horizontal, vean, con respecto a la horizontal, pues aquí vamos a tener 30 grados. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Pues aparentemente sería todo. Hasta ahorita contamos con un ángulo, contamos con uno de los lados y vamos a encontrar alguno de los otros dos lados, ya sea que encontremos el lado BO' o el lado que conocemos también como EO.
Como pueden apreciar, nosotros no podemos localizar ninguno de estos ángulos que estén conectados con el lado EO, y eso se debe a que no sabemos con certeza en qué dirección se ubica o en qué dirección va esta velocidad en E. Recuerden que esto es solamente una suposición para poder hacer nuestro cálculo. Pero, ¿qué sí podemos encontrar? Pues prácticamente no hay de otra más que encontrar este lado que conocemos como BO. No va a haber de otra. Y sí lo podemos localizar de la siguiente manera. Si ustedes observan, nosotros tenemos la velocidad en B y es perpendicular desde luego a este lado BO. ¿Y qué pasa? Que también conocemos la velocidad angular de este eslabón. Entonces, nosotros podríamos decir que la velocidad en B, ¿a qué es igual? Pues es igual a BO', que es la magnitud, por la velocidad angular que nosotros llamamos como BC. Como ustedes pueden apreciar, pues vamos a conocer la velocidad en B, conocemos la velocidad angular y vamos a poder determinar ese lado. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que BO' es igual a la velocidad en B, vamos a sustituir los valores de una vez y esa velocidad en B tiene un valor de 7.196. Y esto me queda en metros sobre segundo. Y después lo vamos a dividir entre la velocidad angular de BC. Y esa velocidad angular de BC sabemos que tiene un valor de 10.40. Entonces vamos a dividirlo entre 10.40 radianes sobre segundo. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener 7.196 entre 10.40 y el resultado es de 0.691 y esto me va a quedar en metros. Listo. ¿Qué podemos ver? Que ya conocemos dos lados y podríamos conocer este lado a través de una ley de cosenos y es justamente lo que vamos a aplicar. Vamos a formularlo. Vamos a decir que el lado EO, y esto va a ser igual entonces a uno de los catetos, que en este caso lo vamos a poner como 0.3, lo vamos a elevar al cuadrado, más el otro cateto, que es el cateto BO, que es de 0.691, y también lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener que es menos 2 de 0.3, que va a multiplicar a 0.691, y esto lo vamos a multiplicar nosotros por el seno del ángulo opuesto al lado, que es de 30. Entonces nosotros vamos a tener un valor de es igual a, por cierto, de aquí nosotros vamos a despejar de una vez este término, lo vamos a pasar hacia el otro lado. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tenerle que sacar raíz cuadrada a todos estos términos. Entonces vamos a decir que EO, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0.456 y esto va a quedar en metros. Listo. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad y vamos a calcular la velocidad en E. Y por lo tanto vamos a decir que esa velocidad en E, ¿a qué es igual? Es igual a la magnitud del vector de posición que tenemos como EO y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular BC. Eso quiere decir que vamos a tener 0.456 metros y lo vamos a multiplicar por la velocidad angular BC. Y esa velocidad angular sabemos que es de 10.40 radianes sobre segundo. Entonces, ingenieros, la velocidad que nosotros estamos buscando va a tener un valor de 4.74. 4.74 y esto me va a quedar en metros sobre segundo. Y listo. Con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y
Te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.